muy importante. Ahora le damos paso a Luis Baviano para hablarnos desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento y contarnos un poco los retos que tienen por delante y cómo están enfrentándolos desde los operadores públicos. Hola, muchas gracias a todas por estar esta tarde en la presentación del informe y especialmente al relator, al ex relator recientemente que ha abandonado el cargo por esta fenomenal herencia que nos da. Creo que es una gran herencia porque hace no solo un diagnóstico de la situación, sino a los países, por ejemplo, que tenemos un alto porcentaje de privatización, como es el caso del Estado español, con un 50% de privatización en el sistema de agua y saneamiento, nos dan las pautas de salvavidas precisamente para poder proteger los derechos, en este caso los derechos humanos que los ciudadanos deben de tener, ¿no? Desde los operadores públicos creemos que en un país como el nuestro, mediterráneo, la accesibilidad y la asequibilidad va a ser un reto fundamental para las generaciones futuras. Si lo enlazamos fundamentalmente con el cambio climático, el verdadero elefante de la habitación de la península ibérica va a ser el cambio climático. Los efectos negativos del cambio climático son claros. Un aumento de la demanda de los recursos hídricos a nivel urbano provocará tensiones por las diferentes demandas que se den y un aumento sustancial de las tarifas. El déficit hídrico que limita el abastecimiento por falta de recarga de acuíferos o por evaporación de los embalses provocará problemas de calidad, provocará costes añadidos importantes en los sistemas de abastecimiento y provocará periodos de inundaciones y periodos de sequía mucho más recurrentes y más agresivos. Todo ello supondrá limitaciones, irrupciones del servicio, inversiones, fuertes inversiones que recaerán en gran medida en la tarifa y por tanto tendrá una especial afección en los colectivos vulnerables. Es decir, la asequibilidad y la accesibilidad van a estar en las prioridades de la agencia ordinaria de gestión del recurso agua en nuestros pueblos y ciudades en un horizonte muy cercano. Además, algunos autores ya nos están hablando que las epidemias, como estamos comprobando, van a ser muy recurrentes y por tanto vamos a ver que la gestión de estas epidemias también van a provocar importantes impactos en los grupos vulnerables como se está viendo en el COVID. El COVID, en los operadores públicos en agua y saneamiento tenemos claramente un problema serio porque tenemos una crisis sanitaria que está desencadenando una crisis social y económicamente enorme, que debemos de tener una mayor regulación y es necesario hacer importantes inversiones si queremos recuperarnos en los próximos meses de todo lo que está pasando y sobre todo si queremos no dejar una herencia de un mundo completamente sin oportunidades a las generaciones futuras. La gestión del COVID en nuestro país creemos que ha tenido importante relación con el binomio agua y sanidad. Sin el agua se ha convertido en una auténtica prevacuna en todo el COVID, gracias, entre otras cosas, porque desde principios de noviembre el Estado declaró al agua y el saneamiento como un servicio esencial, que significa, entre otras cosas, una intervención clara en los mercados, garantizar que nuestros proveedores, por ejemplo, nos dieran a precio adecuado unas mercancías y garantizar que esas mercancías nos llegaban a los núcleos operacionales para dar agua a la gente. También
dentro de las medidas que se hicieron desde el Estado, hubo un claro gesto en la época que denominamos de confinamiento, de impedir los cortes del servicio de agua y saneamiento. Los operadores públicos, lejos de ver estas medidas como medidas que restringían nuestros servicios, lo vimos como una gran oportunidad para seguir rescatando a gente que hasta ese momento no habíamos pensado demasiado en ello, y hay que ser sinceros. Por ejemplo, nuestro sector hostelero, que generalmente nos ha dado grandes ingresos y que durante la pandemia cayó estrepitosamente su consumo, le hicimos condiciones generosas para poder rescatarlo en medida de lo posible, gracias a exoneraciones de cobro y fondos desplegados por numerosos operadores. Todas estas clases de medidas han sido recogidas a través de la AIWA, para que se vea que el binomio agua, derechos humanos y sanidad han funcionado por lo menos hasta septiembre con unas medidas muy importantes. A partir de septiembre, como sabéis, a finales de septiembre, el escudo social ya no se recogió el tema del suministro de luz y agua. Por lo tanto, ya se permite volver a una situación anterior al COVID, con lo cual la desregulación del sector hace evidente unos fuertes desequilibrios y ponen en peligro a algunos sectores, algunos conceptos expuestos por Leo, sobre todo el tema de la asequibilidad. Y, sin embargo, los operadores públicos sí que hemos demandado desde el principio de esta crisis la regulación de esta situación, la regulación a través de las experiencias que ya se tienen, es decir, desde los operadores públicos impulsamos en estos últimos años un mínimo vital, es decir, 100 litros persona y días para agua y saneamiento, exonerados del cobro siempre y cuando los servicios sociales demuestren que pertenecen a grupos vulnerables. Esta medida, para que os hagáis una idea, en una ciudad como Cádiz, una ciudad relativamente pequeña, se están produciendo impagos importantes de 43.000 asociados, abonados. Aproximadamente se han producido impagos de 4.000 personas. El mínimo vital, que funciona bastante bien en ciudades como Sevilla, Cádiz o Córdoba, o todas ellas andaluzas, está aumentando. De hecho, pues, hemos calculado que ese mínimo vital debemos de ampliarlo, su dotación económica, en un 20%. Lo que sí está demostrando es que es un instrumento eficaz. Lo que no entendemos desde los operadores públicos es por qué un ciudadano, si tiene la desgracia de no pertenecer a estos sistemas públicos, por qué no existen este tipo de mecanismos regulados a escala estatal. Entonces, una de las grandes demandas, y así lo hicimos llegar antes que se produjera esta situación, el 10 de mayo, ya lo escribimos al Ministerio demandando esta cuestión, para que el mínimo vital, es decir, el primer paso mínimo del derecho humano al agua, la asequibilidad, esté garantizada en un país como España, que no tiene ningún problema tecnológico para dar agua de calidad y en cantidad a cualquier ciudadano. Al margen de esto, también demandamos otra serie de medidas, indudablemente avales para que las empresas públicas puedan salir adelante en un momento de dificultad económica, con un aumento exponencial de los cobros. Que el dinero del agua solo pueda ir al agua y no haya cánones concesionales donde la gente pueda aprovechar este momento de crisis económica para privatizar más el servicio, para con ese dinero hacer cosas que nada tienen que ver con el agua. Ese movimiento especulativo va a acabar
indudablemente en mayores problemas de accesibilidad y de asequibilidad en el futuro. Sobre todo si lo relacionamos, si pensamos realmente que el elefante de la habitación es el cambio climático. Necesitamos una reducción del IVA, porque Leo en el informe ha hablado muy bien de que la privatización no es solo a través de multinacionales, sino que hay otra fórmula de mercantilización. Una fórmula clara de mercantilización del agua es la recaudación del recibo que sirva para, en este caso, aumentar la recaudación pública con un IVA que no es el súper reducido, sino que es el IVA del 10%, mientras que otros sectores, como por ejemplo los libros digitales, la tienen al 4%. O el agua negocio, el agua que sirve para producir, por ejemplo, a los grandes regadíos, están exonerados del IVA. Con lo cual esto es una contradicción. La fiscalidad, necesitamos una fiscalidad pro derechos humanos al agua y pro inversión, y no todo lo contrario. La creación del mínimo vital, la creación de un observatorio del agua. En este país no sabemos los números de corte, los números de impago, los números de inversiones necesarias para llegar a tener garantías de futuro. Todo se hace a través de informes que no son estatales. Estamos en una desregulación incluso de la información, con lo cual los diagnósticos se mueven en función del poder que uno tiene dentro de la agenda pública para ponerlos encima de la mesa o no. Está muy claro que las políticas individualistas han despiezado realmente las principales estructuras de la integración de nuestra sociedad, y la principal estructura de integración de la sociedad es lo público, y en el COVID se ha demostrado, tanto que es necesario hacer reformas radicales con mayor participación de los valores de lo público. Incluso el Financial Times ha llegado a poner en su editorial la necesidad de este papel central del Estado. Desde AEOPAS creemos que el COVID puede ser un buen motor para abrir la puerta a la discusión de ese salvavidas que nos has presentado, que coincide en, no el 100%, sino el 110% con las peticiones que desde el sector público en el Estado español estamos trabajando. Muchísimas gracias y creo que este debate se debe de repetir. Hay muchas ideas y yo creo que es urgente su materialización en una ley de base.